Estemos orando por el campamento de jóvenes. Están ahora mismo en el campamento y se fueron el lunes, regresan el viernes, y algunos de nuestros jóvenes, mi hija incluida, están en ese campamento. Y según la última cifra que escuché el domingo, era un grupo de aproximadamente 213 jóvenes entre junior high y high school, que están ahora mismo allá. Estén orando por ellos, que Dios haga su obra como siempre lo ha hecho todos los años, y que Dios también use a los líderes, a los pastores que están allá con ellos, a los líderes, para que hagan lo que solamente Dios sabe hacer. Okay. Y prepárese, porque cuando vienen estos jóvenes de esos campamentos, los bautizos se dan por montón. Así que cuando yo creo que vienen el viernes, quizá el domingo ya empiecen a mirar todos esos bautizos. Entonces manténganlos en sus oraciones, mantengan a Marco, a los pastores que están fuera ahora mismo en esta conferencia de pastores, manténganlos en sus oraciones. Honestamente no sé cuándo van a regresar, pero yo pienso que van a regresar durante ya a finales de la semana, porque ya el sábado, porque ya el domingo van a estar aquí. Entonces, simplemente manténgalos en sus oraciones. Hoy vamos a concluir lo que el pastor Marcos inició hace 3 semanas. Hoy es la 4ª semana de la sobrevivencia familiar. Y yo tuve la bendición de compartir la semana pasada, el miércoles pasado, valores que como padres debemos transmitir a nuestros hijos. Y vamos a orar y vamos a concluir con este tema que iniciamos la semana pasada. Oremos. Padre, gracias por el día. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Tú eres bueno, Señor, misericordioso, Señor, y todopoderoso, Padre. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones, que tú desde ya, Señor, prepare nuestros corazones, que sean, Señor, tus palabras, que no sean mis palabras, Señor, las que traigan convicción esta noche. Te pedimos por todos y cada uno de los jóvenes, Señor, que están en el campamento, Señor, en esta semana de nuestra iglesia. Son 200 y tantos, Señor. Haz tu obra. Aquellos jóvenes que aún no te conocen, Padre, que este sea un buen tiempo para que ellos puedan conocerte como Señor y Salvador. Y a aquellos jóvenes que ya han depositado su fe en ti, Señor, que tú le des herramientas, le des armas, Señor, que ellos puedan utilizar en un mundo que cada día trata de absorberlo más, Señor. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada empezamos a mirar valores que como padres tenemos que transmitir a nuestros hijos. Y le estuve comentando un poco que esto para mí no era nada nuevo. Lo que le compartí la semana pasada, lo que le voy a compartir esta semana, en mi vida personal no es nuevo, porque es algo que Dios puso en mi corazón desde años. Cuando el hijo mío, que ya tiene 21, tenía unos cuantos años de edad. Yo he venido escuchando enseñanzas sobre padres con los hijos y de temas familiares. Y Dios ha usado todo esto para poner en mi corazón cosas que queremos transmitir, o que yo como padre deseo ver en mis hijos cuando ya Dios me llame a su presencia. ¿Qué van a decir mis hijos? Yo aprendí esto de mi papá. Y eso era lo que Dios siempre ha puesto en mi corazón. Y lo primero que vimos la semana pasada, vamos a enseñar 5 valores, y la semana pasada vimos 3, hoy vamos a concluir con los otros 2. Lo primero que vimos fue que debemos transmitir a nuestros hijos un profundo amor por Dios, hacia la persona de Dios. Okay. Cuando nosotros empezamos a fomentar el amor hacia Dios, nosotros empezamos a amar las cosas que Dios ama. Como cuando nosotros nos estamos enamorando y andamos con la novia y la novia nos da espárragos, pues uno se come el espárrago, aunque uno no sepa qué es eso, porque uno ama a esa mujer. Y uno empieza a amar, uno empieza a gustarle las cosas que a ella le gusta, porque a mí me gusta a ella y porque yo la amo a ella. Entonces es lo mismo con Dios. Cuando nosotros empezamos a amar lo que Dios ama, nosotros empezamos a mirar a las personas diferente, porque Dios ama a todas las personas.
Dios no hace acepción de personas a la hora de amar. Él ama al blanco, al negro, al chino, al homosexual, al pandillero, al pedófilo, ¿okay?, a la prostituta, a su vecina chismosa que está al lado de usted, que a usted le cae gordo. Sí, Dios ama a todo por igual. Y grave es esto, Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Y cuando nosotros empezamos a amar a Dios de esa forma, nosotros empezamos a mirar a la gente diferente. No solamente vemos lo que esa persona puede estar haciendo en contra de Dios, pero miramos a esa persona como un alma que va a ir al infierno si no tiene a Jesús en su corazón cuando se muera. Y empezamos a hacer énfasis en nuestro andar con Dios cuando nosotros amamos a Dios. Si yo amo a Dios, yo me voy a empezar a preocupar por mi relación con Dios. Así de la misma forma como yo amo a mi esposa, usted ama a su esposo, usted debe de preocuparse por su relación con esa persona. ¿Okay? Y es exactamente igual, empezamos a cuidar nuestra relación para con Dios si es que realmente decimos que amamos a Dios. Y eso tenemos que transmitir a nuestros hijos, un amor hacia la persona de Dios. Lo segundo que vimos la semana pasada es que tenemos que transmitir a nuestros hijos amor por la palabra de Dios, por la Biblia. ¿Okay? La Biblia no es solamente un libro que habla de Dios, la Biblia es la palabra de Dios inspirada de Dios para nosotros, los seres humanos. La palabra de Dios es útil para decirte qué es lo correcto, qué no está correcto, cómo hacer lo correcto y cómo mantenerte en lo que es correcto para perfeccionarte a ti, a mí, a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, para que juntos llevemos a cabo la misión que Dios nos dio, que Dios nos dejó aquí en la tierra. Si vimos el versículo de Salmos 119, 105, cuando dice: lámparas a tus pies, lámparas a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios nos guía paso a paso dónde debemos ir y nos señala el lugar donde debemos llegar. Nos señala el destino. La palabra de Dios nos da paso, es nuestra brújula, es nuestro mapa, es nuestro GPS, para aquellos que son más modernos. La palabra de Dios es su GPS, que le dice exactamente dónde debe llegar, sin equivocarse. Porque el GPS a veces te lleva a un precipicio y sin tú saber dónde te está llevando. La palabra de Dios no se equivoca. Es nuestro mapa, nuestra brújula, nuestro GPS. Por último, la semana pasada vimos que como padre o como padre, madre, padres, debemos transmitir a nuestros hijos amor por el cónyuge, por la pareja, por el esposo, por la esposa. Que el matrimonio, y vimos Efesios capítulo 5, la semana pasada, referente a esto. El matrimonio pinta un cuadro, es un modelo para el mundo de la estrecha relación entre Cristo y su iglesia. Cuando nuestros hijos nos ven en nuestro matrimonio, cuando el mundo nos ve en nuestro matrimonio, deberían de ver el amor que Cristo tiene a su iglesia y el amor que la iglesia tiene por su Salvador, por Cristo. Y no es un matrimonio perfecto. Vimos la semana pasada que vamos a tener problemas, vamos a tener conflicto. No hay matrimonio perfecto porque todavía estamos aquí en la tierra. Pero también nuestros hijos tienen que ver reconciliación, tienen que ver esos apapachos, esos besos. Porque eso es lo más dulce cuando uno se pelea o no. Es la reconciliación. Y eso debemos transmitir a nuestros hijos. Una de las razones fue porque el matrimonio es un cuadro de la relación de Cristo y la iglesia, y la otra razón que vimos es que nuestros hijos constantemente son bombardeados por el mundo que les quiere enseñar que lo malo es bueno y lo bueno es malo. El mundo hoy en día quiere enseñar que Pedro y Juan está bien si ellos se casan, o María y Josefa, y no está bien porque no es bíblico, no es lo que Dios enseña en su palabra. El mundo quiere absorber a nuestros hijos. Y nosotros como padres somos la primera línea de defensa de nuestros hijos, enseñándoles. Y otra vez, no es que seamos pareja perfecta, pero nuestros hijos tienen que ver una relación abierta entre papá y mamá, que aunque se pelean, también se reconcilian. Y no es que ustedes se van a pelear y van a durar una semana ella sin cocinarle a él. No, pero tener
tener una relación abierta, mostrar ese amor uno por otro, porque así es como los hijos van a aprender a amar. Van a aprender a amar y van a aprender a amar a su pareja, a su esposo o su esposa cuando sean grandes. Lo cuarto que vamos a mirar hoy es amor por la creación. Amor por la creación. Y vamos a mirar el Salmo 19. Amor por la creación es otro de los valores que los padres debemos transmitir a nuestros hijos. La creación nos habla cada día, todo el tiempo, evidencia verdades de manera contundente y constante de la realidad espirituales. Le pregunto, ¿has escuchado usted esta mañana cuando se levantó a la creación? ¿Sentiste alguna verdad sobre Dios esta mañana cuando te bañaste con agua caliente? Si te bañaste, digo. ¿Saboreaste alguna verdad de Dios mientras te estaba deleitando con una taza de café? ¿Escuchaste alguna realidad divina de Dios al escuchar el canto de un pájaro? ¿Viste alguna verdad cuando presenciaste el azul del cielo esta mañana? ¿O lo has podido sentir, lo has podido saborear, lo has podido tocar, lo has podido ver, lo has podido escuchar hoy? Toda la creación, hermanos, nos dice, Dios es glorioso, Dios es creador, Dios es proveedor, Dios es amor y Dios siempre está ahí. Toda la creación nos lo dice, siempre nos lo está diciendo. Donde quiera que usted mire, donde quiera que usted, lo que usted sienta, lo que usted escucha, lo que usted huele, lo que usted saboree, transmite la belleza de Dios a través de la belleza de su creación. A través de la belleza de su creación. Él es la belleza detrás de la belleza, pudiéramos decir. Salmo 19, versículo 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. La Biblia dice que la creación muestra, o sea, es de forma visible, muestra la gloria de Dios. La creación es como una valla viviente que siempre nos está señalando a Dios. La creación nos revela la verdadera naturaleza de Dios. La verdadera naturaleza, ya sea que lo hayamos leído en la Biblia o no lo hayamos leído en la Biblia. Hay mucho que podemos aprender acerca de simplemente observando a su alrededor, observando la creación de Dios. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Dios, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, el poder de Dios y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ni usted, ni yo, ni nadie tiene excusa. No tenemos excusa. Desde que Dios creó el mundo, la gente ha visto el cielo y la tierra. Desde que Dios lo creó. ¿Y qué tal el indio en la selva? Todos podemos ver. ¿Y qué tal la gente en la cueva que nunca ha salido? Todos podemos ver la gloria de Dios a través de la creación. Ellos pueden ver claramente sus cualidades invisibles, su poder eterno y su naturaleza divina a través de la creación. Así que nadie tiene excusa para decir, yo no conozco a Dios. Nadie. La creación entera es fruto del amor de Dios y la omnipotencia de Dios. Las cosas pequeñas como los insectos, que son tan pequeñitos, la hierba, o las cosas grandes como el sol, la luna, los sistemas planetarios, las nubelosas, los mares, y mejor aún, el ser perfecto de la creación de Dios, el ser humano. Usted y yo somos evidencia de la gloria de Dios, de la semejanza. Es importante entonces apreciar. Es importante que nosotros como padres apreciemos la majestuosidad de Dios
Porque el mundo siempre está enseñando a nuestros hijos de que la evolución es algo real. Y no es algo real, es una teoría. La evolución es simplemente una especulación, es una hipótesis científica que nunca ha podido ser probada. Hermanos, el hombre no viene del mono. Y si usted cree que viene del mono, múdase al zoológico, que yo lo voy a visitar de vez en cuando. Y le llevo banano. El hombre no viene del mono. La teoría de la evolución, por eso se llama teoría, porque es una hipótesis, es una idea que los científicos no han podido comprobar. No ha podido comprobar. Hasta donde yo sé, y usted corríjame si estoy equivocado, hasta donde yo sé, un mono y una mona producen monitos. ¿O no? Un perro y una perra producen perritos. ¿No? Un pescado y una pescada producen pescaditos. No. Es que están tan serios. Cuando lo veo serio, los peces producen pececitos. Dice, eres maestro y no sabes ni siquiera decir pescados. Los peces producen pececitos. Hermano, yo fui creado a la imagen de Dios. No es usted. Yo fui creado a la imagen de Dios, a su imagen y a su semejanza. El ser humano, el hombre, ha sido hecho a imagen de Dios. Y cuando cada uno de nosotros, cuando el hombre, el ser humano, muera, va a estar frente a su Creador para dar cuenta de sus acciones. Frente a frente, cada ser humano. El hombre puede creer o no. El hecho de que no crea no quiere decir que no sea real. El hombre fue hecho a imagen de Dios. Dios dijo, hermanos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y la Biblia a mí no me da ningún indicio de que Dios fuera mono. La Biblia no me dice de que Dios evolucionó de un mono celestial. Lo busqué en la Biblia, no lo he visto. Y Dios dijo que iba a ser el hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, hermano, ¿cuáles son esas cualidades invisibles que Romanos 1:20 habla? Dice que toda la creación nos señala, nos muestra todas las cualidades invisibles de Dios. Que cómo la podemos aprender y mejor aún, cómo la podemos transmitir esas cualidades a nuestros hijos. ¿Cómo podemos ver, cómo podemos aprender y cómo podemos transmitir esas cualidades invisibles? Le voy a dar algunos ejemplos. El poder de Dios. El poder de Dios. Vemos el poder de Dios revelado en toda la creación. Vemos el poder de Dios en la fuerza de las olas del océano durante una tormenta. Ustedes han visto cómo esas en el mar es. Yo vengo de un país donde ahora mismo es temporada ciclónica, le llaman temporada ciclónica, y no pasa un ciclón bien cuando ya se está formando el otro. Y como se levantan esas olas y destruyen todo a su paso, vemos el poder de Dios en las avalanchas, los tornados. ¿Vieron las luces antes de venir para acá hace un par de horas? Los rayos como caían. Poder de Dios. Podemos ver el poder de Dios en los terremotos. Los terremotos es como si Dios estuviera agarrando el mundo y le haga, ¿verdad? Y lo sacude tantito y ya toda la tierra se está moviendo. Vemos el poder. Toda la naturaleza nos señala lo que es lo poderoso del que creó todas esas cosas. El poder de Dios. ¿Qué tal la gloria de Dios? ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios en la naturaleza? ¿Han visto ustedes lo vasto del universo? Lo grande que es el universo. Y dicen los científicos, ahora apenas los científicos están descubriendo, hace como unos 50 años, que el universo se está expandiendo. Está escrito en el libro de Job. Job es el libro más antiguo de la Biblia y ahí dice que Dios expande el universo. Y los científicos ahora, hace como unos menos de 100 años, el universo se está expandiendo. ¿Qué es eso? La grandeza de Dios, la gloria de Dios en el universo. Nosotros los seres humanos no hemos podido llegar al fondo del océano. Y se dicen que hay montañas en el fondo del océano. Está en Job. Léalo. Ya Dios sabe todo eso y Job lo escribió en su libro. Ya está ahí. La gloria
la gloria de Dios, ya sea que usted piense en el tamaño de las montañas. ¿Usted ha visto el monte Everest? Los océanos, qué tan grandes son. Todo esto apunta a la grandeza, a la gloria de Dios. No sé si algunos de ustedes recuerdan el miércoles pasado, durante el tiempo de oración, Samuel David mencionó esto. Él dijo que estaba de vacaciones con sus hijos, estaban en el mar, y su hijo se maravilló porque nunca había estado en el mar y vio lo grande que era, lo inmenso que era el mar, y le dijo: papá, mira, todo esto lo hizo Dios. Dios es glorioso. De eso se está hablando. Podemos enseñar la gloria de Dios a través de su creación, el poder de Dios. Otra cosa es la creatividad de Dios. Podemos aprender que Dios es un Dios creativo a través de la creación. Vemos la creatividad de Dios en las variedades de los animales. Son únicos. Incluso de una misma especie hay diferentes animales, diferentes tamaños, diferentes aspectos de una misma especie de animales. Dios es un Dios creativo, es lo que Dios hace. Incluso nosotros, los seres humanos, no somos exactamente iguales. Dios, imagínense si todos nos pareciéramos. No, hombre. Dios, qué bueno que Dios es un Dios creativo, porque si todos se parecieran a mí, no. Dios es un Dios creativo y hizo diferentes colores, hizo diferentes cabellos, hizo diferente color de la piel, diferentes colores de los ojos. Ese es Dios. ¿Estamos enseñando eso a nuestros hijos? Podemos aprender de la belleza de Dios en la creación. La belleza, todo ser humano puede dar fe de la belleza de Dios. La puesta de sol. ¿Usted ha visto alguna vez una puesta? Lo que a mí me gusta ver es cuando se levanta el sol en el mar. Estar sentado y mirar el horizonte en el mar y ver cuando el sol se está levantando. Es precioso. La belleza de lo que Dios crea. La belleza se encuentra incluso en el arte. Cuando nosotros seres humanos creamos arte, ya sea pintura, música, poesía, estamos transmitiendo la belleza de nuestro Creador, porque nosotros somos criaturas de Dios. Podemos ver la belleza de Dios en la creación, podemos ver la bondad de Dios. La bondad de Dios se puede demostrar a través de la lluvia, cuando caen sobre los cultivos y riega los campos. Y eso produce alimento para los animales y también para nosotros. ¿Okay? Vemos la bondad de Dios reflejada en los esfuerzos humanos de hacer el bien a otros, de llevar la justicia a la sociedad. Estamos enseñando eso a sus hijos y podemos ver el amor de Dios en la naturaleza. Incluso vemos el amor de Dios revelado en la creación. Vemos este amor en forma en que como los padres, a mí me encanta ver el Animal Channel, el canal de animales. ¿Okay? Y es interesante ver cómo cada especie siempre cría y cómo cuida a sus bebés, a sus crías. Todas las especies de animales, cuando tienen sus crías, lo cuidan. Y por ejemplo, lo que le llaman el newt, ¿okay? Tienen esos bebés chiquititos y quieren venir un león a comérselo, y ellos se enfrentan al león para que no se enfrentan, y los leones se lo pueden comer rápido a la mamá, pero la mamá cuida a ese con uñas y dientes, como dicen. Y nosotros los seres humanos transmitimos el amor de Dios cuando nosotros cuidamos a nuestros hijos y los animales también. Entonces, hermano, todas las cosas invisibles de Dios, su amor, su bondad, su belleza, su creatividad, su gloria, su poder, nosotros podemos verlo en toda la creación y nosotros podemos transmitir eso a nuestros hijos. Desde que Dios creó el cielo y la tierra, la gente han visto el cielo, han visto la tierra, y a través de todo lo que Dios hizo, nosotros los seres humanos podemos ver claramente sus cualidades invisibles, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que nadie aquí tiene excusa para decir: yo no conozco a Dios. Yo no conozco a Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros transmitir eso a nuestros hijos?
¿Cómo nosotros podemos transmitir todas esas cualidades de Dios? Háblele de la naturaleza. Cuando usted vea un arco iris en el cielo, sus hijos le va a dar todas las definiciones científicas. Oh, son los rayos de luz que pasan por las gotas de agua y forman esos colores. Y es cierto, pero tú le puedes decir, pero ese es el recordatorio que Dios le hizo a Noé de que no va a destruir la tierra con agua. Otra vez. Cada vez que Dios ve el arco iris, se recuerda, no voy a destruir el mundo otra vez con agua. ¿Enseña eso usted a sus hijos cuando ve el arco iris? Por ejemplo, el agua. El agua nos ayuda a entender en cierta forma lo que es la Trinidad de Dios. Dios es un solo Dios y se manifiesta en tres personas diferentes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y yo hice este experimento con mis hijos una vez. Tomé un agua y es una botella de agua, pero agarré esta agua y la pongo en la nevera y se congela. Es la misma agua, pero simplemente está en otro estado, de otra forma. Luego saco esa agua y la pongo a hervir. ¿Y qué hace? ¿Qué le pasa a esa agua? Empieza a evaporarse. Es la misma agua, simplemente tiene otra forma. Así es Dios. Dios es un solo Dios. Se manifiesta en tres personas diferentes, cada uno con un propósito específico. Tenemos que enseñar esto. Las estrellas, ¿cuántas veces, siendo honesto, cuántas veces usted se pone a mirar las estrellas con sus hijos? Las estrellas, Dios dice en Salmo 147, Dios dice que Dios conoce cada una de las estrellas por su nombre. Póngase a contar a ver cuántas estrellas hay. O sea, son infinitas. Los científicos dicen que hay una galaxia aquí, hay otra galaxia aquí, montones de estrellas. Dios la conoce por nombre. También dice que Dios no conoce a nosotros. A cada uno, Dios sabe cuánto cabello cada uno de nosotros tenemos en la cabeza. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Dios nos formó antes de nosotros nacer. Contamos estas cosas, aprovechemos, hermanos. Dios nos da creatividad para enseñar a nuestros hijos en cuanto a las cosas, cualquier cosa que vemos en la naturaleza. Pidámosle a Dios que nos dé creatividad. Y usemos eso para enseñar a nuestros hijos la grandeza de Dios por medio de la creación. Aprovechémoslo. Porque, hermanos, yo quiero que en un futuro mis hijos puedan decir, por ejemplo, mira qué mono, Dios creó el mono. Dios creó el mono, Dios creó esto, Dios creó aquello. Y que no digan que los monos son mis primos cercanos, porque no lo son. Dios no creó el mono. Y es lo que dice la evolución, que los chimpancés son nuestro pariente más cercano. Digo yo, será del que hizo el documental, porque eso es lo que es la teoría. La teoría es simplemente especulaciones, hipótesis científicas que muchos hombres que no quieren nada que ver con Dios proclaman, y el montón de tontos, para no decir otra palabra, prefieren creer que vienen de un animal a creer que hay un creador todopoderoso en el cielo. Eso es lo que es, y tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar la creación, porque es creación de Dios. Es creación de Dios. Y hermanos, también tenemos que transmitir como padre a nuestros hijos el amor por la gracia y por la misericordia de Dios. Por la gracia y por la misericordia, la propiciación de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Es muy importante que nuestros hijos aprendan y entiendan la importancia de la salvación. Porque usted sea cristiano, porque usted sea hijo de Dios, no quiere decir que sus hijos son hijos de Dios. El pastor Marco dijo hace como 2 semanas que Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Y porque papá es cristiano no quiere decir que yo lo soy. Porque la salvación es algo individual. Es algo individual. Y nosotros tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos, porque es su futuro eterno. No es responsabilidad de la iglesia, es nuestra responsabilidad
como padres, enseñar a nuestros hijos. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. Esto es la definición del amor, dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. En esto consiste el amor, no en que yo amo a Dios, fue que Dios me amó a mí primero. Me amó a mí primero, dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación quiere decir sustitución. Jesucristo tomó tu lugar, tomó mi lugar en la cruz del Calvario, y de ahí Dios muestra su gracia y su misericordia para con nosotros. Su gracia y su misericordia. Juan capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1, el primer versículo. Dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mira el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Hablando de Cristo Jesús. Dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Creer en Jesucristo, te voy a decir, no te hace hijo de Dios. ¡Qué silencio! Creer en Jesucristo no te hace automáticamente hijo de Dios. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. Todos somos criatura de Dios. No todos somos hijos de Dios. Porque en el versículo 12 acabamos de leer que dice, mas todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes de eso, no son hijos de Dios. Y hay más, Jesús a los fariseos en Juan 8:44 le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. No le diga así a alguien porque no lo quería visitar al hospital, pero es la verdad. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Nacemos en dos familias espirituales, o en la familia de Dios por creer y recibir a Jesucristo, o en la familia del diablo porque somos nacidos espiritualmente muertos, tenemos la herencia pecaminosa de Adán. Se dice que Adán fue creado a la imagen de Dios, dice la Biblia. Pero en el versículo 5, en el capítulo 5 de Génesis, dice que los hijos de Adán fueron creados a imagen de Adán, no de Dios, porque ya Adán era un hombre pecador. Entonces todos nacemos a la imagen y naturaleza de Adán, espiritualmente hablando. Pero el versículo 12 dice, mas todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, en Jesucristo, Jesucristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en Jesús solamente no te hace hijo de Dios. El diablo cree y no va a pasar la eternidad con Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y tiemblan. Creer solamente no es suficiente. El versículo 12 dice que tú tienes que recibirlo también. Tienes que recibir a Jesucristo. Muchos creen en Jesucristo. Muchos creen que Jesucristo fue un buen maestro, y sí lo fue. Muchos creen que Jesucristo fue un buen profeta, y sí lo fue. Muchos creen que Jesucristo fue un buen hombre, y sí lo fue. Pero si no lo reciben como Señor y Salvador, no van a pasar a la eternidad con Dios. No van a pasar. La Biblia dice que tienes que recibirlo. Creer más recibir te hace hijo de Dios. Te hace hijo de Dios. Esto es
lo que Él hizo por nosotros. La pregunta es, ¿crees tú en Jesucristo? Si me estás escuchando en línea, ¿cree tú en Jesucristo? La otra pregunta, si dice, claro que creo, ni que fuera un animal. Sí, todos creemos. La otra pregunta es, ¿ya lo recibiste en tu corazón? ¿Ya tomaste la decisión de decirle, Jesús, yo soy un hombre pecador, que merezco el infierno, que merezco la muerte? Gracias por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Te pido que perdones mis pecados, que entres a mi vida y cambies mi vida por completo. Y de ahora en adelante, solamente a ti voy a seguir. Si haces eso, la Biblia dice que Jesús te da potestad de ser hecho hijo de Dios. La pregunta es, ¿ya lo hiciste? Ya lo hiciste. Y en este acto de amor hermoso es que nosotros vemos la gracia y la misericordia de Dios que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Que tenemos que transmitir gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es lo que Dios a ti te da que tú no te mereces. Como la salvación, como la vida eterna. Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. Y luego dice, no es por obra, para que nadie diga, yo lo hice. No es por obra. Gracia es lo que Dios nos da que nosotros no merecemos, como la salvación, vida eterna. Misericordia es cuando Dios a ti no te da lo que tú sí te mereces, como el infierno. Como el infierno. Y Dios no nos da eso. La condenación eterna. Por la misericordia de Dios no tenemos condenación eterna por haber nacido bajo la maldición del pecado. En el libro de Lamentaciones dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Imagínese usted, Dios nos demostró su amor, dándonos gracia y dándonos misericordia, a darnos vida eterna y librándonos a nosotros de la condenación eterna por medio del sacrificio de Cristo. Y eso pasó una vez en su vida. Pero Dios también nos muestra su amor, porque cada día Dios nos da, la Biblia dice que Dios nos da gracia y misericordia. Dice que la gracia y la misericordia de Dios se renueva cada mañana en cada uno de nosotros. Cada vez que usted se levanta por la mañana, usted tiene una dosis fresca de gracia y misericordia para ese día. Para ese día. Salmo 103:10 dice que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades y no nos ha pagado conforme a nuestro pecado. ¿Se imagina? Si Dios tuviera una lista de todas las cosas que nosotros hacemos y llevar a cuenta, yo creo que ninguno de nosotros estuviéramos aquí esta noche. Ninguno de nosotros. La gracia y la misericordia de Dios fue desplegada en tu salvación, y la gracia y la misericordia de Dios se despliega cada día en tu vida. ¿Cómo tú vas a transmitir eso a tus hijos? ¿Cómo tú vas a enseñar ese amor? Si Dios es un Dios de amor, que a ti te da gracia y misericordia todos los días, ¿cómo tú puedes enseñar ese amor, transmitir ese amor de Dios a tus hijos? ¿Cómo puedo mostrar la gracia y la misericordia de Dios para que mis hijos puedan entender y puedan empezar a ejercer esto? Recuerde que la gracia es darle a alguien o hacer algo por alguien que esa persona no se merece. Misericordia es cuando tú no le das a alguien o no haces por alguien lo que ellos sí se merecen. ¿Cómo lo vas a transmitir a tus hijos? Ayudando, por ejemplo, materialmente a quien no lo necesita, a quien tú crees que no lo necesita, pero que sí lo necesita. Y tú simplemente, aunque tú creas que esa persona no se lo merezca, ayudas. ¿Qué tal perdonando a los demás sus ofensas?
Aunque esa persona te ofendió 15,000 veces, porque tú llevas la cuenta, no como Dios ahí por el Salmo que dice que no lleva cuenta de nuestras, pero tú sí llevas cuenta de lo que sí te está haciendo esa persona. ¿Qué tal perdonar? Perdonar a esa persona, aunque esa persona no te pide el perdón. Ahí es un poco difícil. Aunque no te pida el perdón, pero tú dices, ¿sabe qué? Yo te perdono. ¿Qué tú estás haciendo? Le está dando misericordia a esta persona, le está dando gracia a esta persona. Quizás se lo merece, quizás no, pero eso no depende de ti. Tú simplemente despliega la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué tal predicarle a alguien el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús? Así como alguien te lo enseñó a ti, te predicó a ti. Nosotros tenemos la tendencia de compartir la palabra de Dios, de compartir el Evangelio a las personas que están cerca de nosotros, a las personas que me caen bien, a las personas que se parecen a mí. Pero ¿qué tal aquellos que no se parecen a ti? Una de las cosas que me encantó de este campamento es que hay un buen porcentaje de jóvenes refugiados. Y eso lo empezaron a hacer cada año. Nuestra iglesia trabaja con una organización que trabaja con niños refugiados. ¿Okay? Y por medio de la organización, yo vi mínimo como unos 30 niños, que vinieron varios buses que trajeron niños refugiados, que quizá va a ser la única vez que van a escuchar de Cristo. Quizá. Y no se parecen a nada a nuestros hijos o a las personas de aquí de la iglesia. Pero van a escuchar, le van a predicar el Evangelio. ¿Y sabe qué? Dios va a usar eso. Porque la palabra de Dios dice que nunca regresa vacía. Dios va a usar esa semilla en alguna forma. Entonces, predicarle el Evangelio. Interceder por otra persona en oración. Saber cuál es la necesidad de tu hermano o tu hermana, y está bien si esa persona no importa si esa persona anda bien con Dios o no. No importa si esa persona te cae bien o no. No importa si esa persona, no importa. Nuestro deber es orar por otros, sean hijos de Dios o no sean hijos de Dios. Orar, especialmente si no son hijos de Dios, orar por la salvación de esta persona. Dios dice en 2 de Pedro que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Usted cree que si usted ora a Dios por alguna persona que no conoce a Cristo y usted ora a Dios para que esa persona acepte a Cristo, usted cree que Dios le va a decir que no a esa oración? Si Dios en su palabra dice, yo no quiero que nadie perezca, sino que todos conozcan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dios va a hacer todo para que esa persona tome el paso, pero también tenemos que pensar que cada persona tiene libre albedrío. Esa persona puede recibir la salvación de Dios o puede rechazar la salvación, pero ya depende de esa persona, no depende porque tú no oraste ni porque Dios no hizo nada, depende de la persona. Pero cuando oramos por otros, nosotros estamos transmitiendo gracia y misericordia. Cuando nosotros estamos predicando el Evangelio a los demás, especialmente si no se parecen a mí, especialmente si yo digo, bueno, porque a nosotros, seamos honestos, a nosotros nos gusta compararnos con el que está peor. Yo no soy como aquel. Mira la vida que él está viviendo. Por eso está en la cárcel. Sí, ¿por qué no te comparas con Cristo? Dice que nuestro estándar es Cristo. Pero cuando nos comparamos, siempre nos comparamos que alguien que está peorcito que yo. Pero ¿qué tal si nosotros a esa persona, a ese homosexual, a esa prostituta, a ese pedófilo, Dios no hace acepción de personas. Nosotros no tenemos que, tampoco, predicar el Evangelio. ¿Qué Dios hizo por ti? Recuerda, tú no eras una santa palomita antes de conocer a Cristo. Tú también necesitabas perdón de pecados. Todos necesitamos perdón de pecados. Cuando intercedemos en oración por otros, cuando predicamos a los demás el Evangelio, cuando perdonamos constantemente a aquellos, aunque no pidan nuestro perdón,
Cuando ayudamos a las personas materialmente o con cosas, nosotros estamos desplegando gracia y estamos desplegando misericordia. Y nuestros hijos están mirando eso. Nuestros hijos están viendo y están aprendiendo. Están aprendiendo. Recuerde que usted es bendecido por Dios cada día para que usted sea de bendición a alguien. No es para que usted guarde esa bendición y se quede con ella. Usted recibe misericordia de Dios para que usted dé misericordia. Usted recibe gracia de Dios para que usted dé gracia. Nosotros solamente somos recipientes. Somos un puente, si así podemos decir, que transfiere la gracia y la misericordia y las bendiciones de Dios hacia los demás, hacia nuestro entorno. ¿Muestra usted, esta es la pregunta, muestra usted el amor, la gracia y la misericordia de Dios a las personas en su entorno, a su alrededor, no importando quién sea? ¿Perdonas cuando tienes que perdonar? ¿Amas sin importar a quién? En el día a día, nosotros enseñamos a nuestros hijos en todas las áreas de su vida. Nosotros les enseñamos directamente y les enseñamos indirectamente. Nuestros hijos siempre van a estar aprendiendo. Les enseñamos con nuestras conductas, les enseñamos con nuestras acciones, les enseñamos es nuestra responsabilidad. Les enseñamos en todo lo que hacemos con nuestras palabras. Y es nuestra responsabilidad enseñarlo. No es responsabilidad de la iglesia enseñar a sus hijos las cosas espirituales. El trabajo de la iglesia es reforzar lo que ya ellos están aprendiendo en la casa. Eso es. Muchos padres enseñan así. Haz lo que yo digo, no haga lo que yo hago. Pero lo malo con esto, la realidad es que nuestros hijos aprenden observando y no escuchando. Ellos aprenden más observando y no escuchando. Ellos aprenden más con el ejemplo que con solo teorías. Ellos aprenden por medio de la imitación. Ellos imitan a papá y a mamá. Esto es hacer discípulo en un sentido, porque eso es lo que cuando Cristo llamó a sus discípulos, Él les decía, ven, sígueme. Esa implicación, haz lo que yo hago. ¿Y qué fueron haciendo los discípulos? Imitaron a Jesús. Por eso a los cristianos se les llamó cristiano. Cristiano quiere decir Cristos pequeños, porque ellos imitaban a Jesús. Nuestros hijos nos imitan. ¿Qué le estamos enseñando? Ellos son nuestros primeros discípulos, son nuestros hijos. Los hijos son nuestros primeros discípulos. Hermanos, el mundo mide el éxito de una persona por el dinero que tiene, por las cosas que posee, por las grandes carreras y por los populares que son. Pero mire cómo Dios mide el éxito. Vayan conmigo a Eclesiastés. Salomón era el hombre más rico y más sabio de todos los tiempos. Y digo más rico y más sabio de todos los tiempos porque es lo que dice Dios. En Reyes dice que no ha habido hombre antes que él y no se va a levantar otro igual que él sobre la faz de la tierra. No ha habido otro como Salomón. Ese hombre tenía billete. Léalo. Dios le dijo en sueño, le dijo, Salomón, pídeme lo que tú quieras, cuando él empezó a ser rey. Justo cuando empezó a ser rey. ¿Y qué pidió Salomón? Él pidió sabiduría. Y dice la Biblia que esto le agradó a Dios, y Dios no solamente lo hizo el hombre más sabio de todos los tiempos, sino que lo hizo el hombre más rico de todos los tiempos. Entonces, este hombre tenía billete. Y él escribe el libro de Eclesiastés. Todo lo que este hombre quiso, todo lo que este hombre se propuso en su corazón, él lo consiguió. El hombre tenía como 700 mujeres y 300 novias, creo, algo así dice la Biblia. Imagínense cómo lidiar con tantas suegras. ¿En serio? Pero el libro de Eclesiastés, desde que empieza, él describe todo lo que ha hecho. Él dice, yo me propuse en mi corazón, yo quise hacer esto. Todo el libro de Eclesiastés. ¿Y qué concluye él diciendo? Que todo es vanidad. Okay. Pero al final del libro que él escribe, al puro final del libro, en el capítulo 12, versículo 13, dice, el fin de todo discurso oído es este. Él dice, yo hice todas estas cosas en mi vida. Quise todo lo que mi corazón quiso. Lo que mi corazón se propuso, yo se lo concedí.
Pero dice, al final, dice, el final de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento. El hombre que lo tuvo todo en su vida, dice, teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Eso es el todo del hombre. Hermano, no es malo querer superarse. No tiene nada de malo querer superarse, querer lograr cosas en la vida. Y no hay malo desear y apoyar a nuestros hijos a que tengan profesiones. No tiene nada de malo que apoyar a nuestros hijos a que tengan cosas. ¿Okay? Pero hay que enseñarles que Dios tiene que estar primero en todo. Dios tiene que estar primero en todo, porque al final de la vida, cuando todo esto pase, cuando toda la vida pase, lo único que va a importar va a ser la relación de su hijo que tuvo con Dios. Es lo único que va a importar. ¿Qué relación tuvo tu hijo con Dios? Y mucho de esto tiene que ver con nosotros. No es como la relación de nuestros hijos con Dios se va a determinar en gran parte en cómo nosotros le enseñamos. Nosotros constantemente estamos enseñando a los hijos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude cada día a inculcar estos valores bíblicos a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos a que tengan amor por Dios, enseñar a nuestros hijos que tengan amor hacia la palabra de Dios, amor por su esposo, por su esposa, amor por la creación y amor por la propiciación de Dios, por la gracia y por la misericordia, porque esto es lo que va a regir su vida. Esto es lo que Dios va a usar para guiar su camino, para hacer lámpara a sus pies y para hacer el GPS de su vida. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque, Señor, tú nos amaste a nosotros primero. Señor, podemos decir que te amamos, que somos hijos tuyos, Señor, pero eso solo es cierto porque tú primero nos amaste. Tú viniste, Señor, te hiciste hombre, moriste en nuestro lugar, Señor, y hiciste el camino para que nosotros podamos tener una vida eterna junto a ti, Señor. Pero, Señor, ayúdanos en esta vida a ser personas, Señor, que te ama, a ser personas, Señor, que ama tu palabra, a ser personas, Señor, que amamos a nuestros esposos, nuestras esposas, Señor, a ser hijos que amen tu creación, Señor, y amar tu gracia. Y ayúdanos a poner todo esto en práctica, Señor, a cada persona, no importa quién sea. Señor, ayúdanos a ser luz, porque tú dices que somos luz, Señor. Somos hijos de luz, Señor. Tú eres luz y, Señor, ayúdanos a transmitir la luz que reflejamos en ti, en un mundo, Señor, que cada vez está más oscuro. Padre, te pido todo esto en el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.